Respira profundo. Tómate un momento para estar aquí. Muchas personas viven con una sensación constante de inquietud, como si algo faltara, como si por dentro hubiera un ruido que no se apaga. A veces lo llamamos ansiedad, otras veces cansancio, otras simplemente vacío. Y lo curioso es que muchas de esas personas tienen una vida que, desde afuera, parece normal o incluso buena. Pero por dentro algo no encaja. Durante mucho tiempo nos enseñaron a separar todo. La mente por un lado, las emociones por otro y la espiritualidad como algo lejano o abstracto. Pero la experiencia humana no funciona así. Todo está conectado. Lo que piensas afecta lo que sientes influye en tus decisiones y esas decisiones terminan construyendo tu realidad. No es magia, es coherencia interna. La espiritualidad real no tiene que ver con creer en algo externo ni con seguir reglas. Comienza cuando te observas con honestidad, cuando te das cuenta de que no eres solo la voz que habla en tu cabeza. Esa voz piensa, recuerda, juzga y se defiende, pero no eres tú. Tú eres quien escucha esa voz. Y cuando haces ese pequeño cambio de perspectiva, algo empieza a transformarse. Muchas personas llegan a este punto después de una crisis. Una pérdida, una ruptura, una enfermedad, una ansiedad que ya no se puede controlar. Y aunque duela aceptarlo, estas crisis no llegan para destruirte. Llegan para detenerte, para obligarte a mirar hacia adentro cuando ya no funciona seguir mirando hacia afuera. Desde la psicología sabemos que la mente aprende a sobrevivir. Desde niños desarrollamos estrategias para adaptarnos al entorno. Algunos aprendieron a callarse para evitar conflictos. Otros aprendieron a complacer para no ser abandonados. Otros a controlar para sentirse seguros. Esas estrategias funcionaron alguna vez, pero el problema es que seguimos usándolas incluso cuando ya no las necesitamos. Y ahí comienza el sufrimiento. La metafísica nos ayuda a entender algo clave: la realidad que vivimos hoy es la consecuencia de estados internos que se repiten. No atraemos situaciones al azar. Repetimos patrones porque nuestra mente emocional busca lo conocido, incluso cuando lo conocido duele. Por eso a veces parece que la vida se repite con diferentes personas, pero con las mismas heridas. Cuando no somos conscientes de estos patrones, creemos que el problema está afuera. En los demás, en la mala suerte, en el destino. Pero cuando empezamos a observarnos, entendemos que no se trata de culpa, sino de responsabilidad. Responsabilidad de mirar hacia adentro y reconocer que parte de nosotros sigue reaccionando desde el pasado. El ego, desde la espiritualidad, no es algo malo. Es una estructura de defensa. Quiere tener razón, protegerse, evitar el dolor. El problema aparece cuando el ego dirige toda nuestra vida. La conciencia, en cambio, no lucha. Observa, comprende, integra. Y cuando la conciencia empieza a guiar, el sufrimiento pierde fuerza. Sanar no significa dejar de sentir. Significa sentir sin perderte en la emoción. Significa permitirte experimentar tristeza, miedo o enojo sin convertirlos en identidad. No eres tu ansiedad, no eres tu herida. Eres mucho más que eso, aunque a veces se te olvide. Y este es solo el comienzo. Porque cuando empiezas a entender cómo funciona tu mente, cómo se formaron tus heridas y cómo tu energía emocional influye en tu realidad, algo se abre. Una nueva forma de vivir, más consciente, más amable contigo mismo, empieza a tomar forma. A medida que avanzas en este proceso de observarte, comienzas a notar algo importante: muchas de las emociones que hoy te gobiernan no nacieron en el presente. Son respuestas antiguas que se activan automáticamente. La mente no distingue entre el ayer y el ahora cuando una herida no ha sido comprendida. Por eso, a veces, una situación pequeña despierta una reacción desproporcionada. No es debilidad, es memoria emocional. Desde la psicología sabemos que el sistema nervioso aprende a protegernos.
Cuando en la infancia hubo inseguridad, rechazo o abandono, el cuerpo se mantiene en alerta incluso cuando ya no hay peligro real. La ansiedad, entonces, no es un enemigo, es un mecanismo de supervivencia que se quedó funcionando más tiempo del necesario. Cuando lo entiendes así, deja de haber lucha y comienza la compasión. La espiritualidad consciente no busca eliminar el ego ni las emociones, busca integrarlas. No se trata de dejar de sentir miedo, sino de dejar de vivir desde él. Cada emoción tiene un mensaje. El miedo habla de límites, la tristeza habla de pérdidas no procesadas, el enojo habla de necesidades ignoradas. Cuando aprendes a escuchar estas señales internas, la emoción deja de gritar. Desde la metafísica, cada estado emocional sostenido se convierte en una frecuencia interna. No es algo místico en exceso, es observación. Cuando una persona vive constantemente desde la carencia, el miedo o la culpa, sus decisiones, su lenguaje y su postura ante la vida se alinean con ese estado. Así, sin darse cuenta, refuerza la misma experiencia una y otra vez. El cambio comienza cuando cambias la relación con tu mundo interno. Muchas personas intentan sanar cambiando de entorno, de pareja o de trabajo, pero llevan consigo las mismas heridas. No es que el mundo esté en contra de ellas, es que el patrón sigue activo. Hasta que no se hace consciente, se repite. Y aquí aparece una verdad incómoda pero liberadora: no eres responsable de lo que te hicieron, pero sí eres responsable de lo que haces con eso ahora. El trabajo interior no es rápido ni lineal. Hay días de claridad y días de confusión. Hay momentos de paz y momentos donde todo parece volver atrás. Pero retroceder no es fracasar, es parte del proceso. Cada vez que una emoción vuelve, no es para castigarte, es para ser vista desde un nivel más profundo de conciencia. El niño interior no necesita ser corregido, necesita ser escuchado. Muchas personas viven exigiéndose ser fuertes, maduras o positivas, cuando en realidad hay una parte interna que sigue pidiendo cuidado, validación y seguridad. Cuando empiezas a darte eso a ti mismo, dejas de exigirlo desesperadamente a los demás. La metafísica nos recuerda que la intención es tan importante como la acción. No basta con hacer cosas distintas si por dentro sigues reaccionando desde el mismo lugar. Cuando una decisión nace del miedo, genera más miedo. Cuando nace de la conciencia, genera coherencia. Por eso sanar no es cambiar lo externo primero, es alinear lo interno. La espiritualidad profunda no te desconecta del mundo, te vuelve más presente. Empiezas a notar tus pensamientos sin identificarte con ellos. Empiezas a elegir tus respuestas en lugar de reaccionar automáticamente. Y en ese espacio, pequeño pero poderoso, ocurre la transformación. No se trata de convertirte en alguien nuevo. Se trata de dejar de ser quien aprendiste a ser para sobrevivir. Debajo de las capas de defensa, de culpa y de miedo, hay una versión de ti más auténtica, más tranquila, más completa. Y esa versión no se construye, se recuerda. Mientras avanzas en este camino, es normal sentir resistencia. La mente teme perder el control. El ego teme desaparecer, pero la conciencia no destruye nada, solo ordena. Integra lo que fue fragmentado y devuelve equilibrio a lo que estaba en lucha constante. Y así, poco a poco, empiezas a notar cambios sutiles. No porque la vida se vuelva perfecta, sino porque tú ya no te relacionas con ella desde el mismo lugar. Empiezas a responder en vez de reaccionar, a observar en vez de huir, a comprender en vez de juzgarte. Este proceso no tiene un final exacto. Es un camino de presencia. Y cuanto más presente estás, menos prisionero eres del pasado y menos ansioso estás por el futuro. Solo estás aquí, viviendo, sintiendo y aprendiendo desde un lugar más consciente. Cuando una persona empieza a mirar su mundo interno con honestidad, aparece algo que no siempre se dice: el cansancio emocional.
No es un cansancio físico, es el agotamiento de haber vivido mucho tiempo en alerta, de haber sostenido emociones no expresadas, de haber sido fuerte cuando en realidad se necesitaba apoyo. Reconocer ese cansancio no es rendirse, es empezar a escucharse. Desde la psicología, este estado aparece cuando el cuerpo ya no puede seguir ignorando lo que la mente intentó normalizar. Dolores, ansiedad, insomnio o desmotivación suelen ser señales de que algo interno pide atención. No son fallas, son mensajes. El problema no es sentirlos, el problema es ignorarlos. La espiritualidad consciente nos invita a dejar de pelear con esos síntomas y empezar a dialogar con ellos. Preguntarte qué necesitas, qué te duele y qué has estado postergando es un acto profundo de amor propio. Muchas personas esperan que alguien más las entienda, pero el verdadero cambio comienza cuando tú empiezas a comprenderte. Desde la metafísica, este punto es fundamental porque marca el inicio de un cambio real de frecuencia interna. Mientras una emoción no es reconocida, se repite. Cuando es observada con conciencia, comienza a transformarse. No porque desaparezca de inmediato, sino porque deja de controlar tus decisiones. Hay personas que vivieron tanto tiempo desde la exigencia que no saben cómo descansar emocionalmente. Se sienten culpables por parar, por decir que no, por elegir su bienestar. Pero sanar también implica desaprender esa culpa. No todo en la vida es esfuerzo. También hay espacio para la pausa, para el silencio y para el cuidado. El niño interior, cuando nunca se sintió visto, suele convertirse en un adulto que se exige demasiado. Cree que solo merece amor si rinde, si cumple, si no molesta. Reconocer esta dinámica permite empezar a construir una relación interna más justa y más amable. La metafísica nos recuerda que el merecimiento no se gana, se reconoce. No tienes que demostrar tu valor a través del sufrimiento. Cuando empiezas a vivir desde esta comprensión, tus decisiones cambian. Dejas de aceptar menos de lo que necesitas y empiezas a elegir con mayor coherencia. Desde la psicología, este cambio se refleja en una mayor autoestima emocional. No basada en logros externos, sino en la capacidad de sostenerte incluso cuando las cosas no salen como esperabas. Esa estabilidad interna no se construye de un día para otro, pero cada acto de conciencia suma. La espiritualidad profunda no te pide que seas perfecto, te pide que seas honesto. Honesto con lo que sientes, con lo que ya no puedes sostener y con lo que necesitas transformar. Y esa honestidad, aunque al principio incomode, libera. Cuando empiezas a darte permiso para sentir sin juzgarte, algo se relaja dentro de ti. Ya no necesitas huir, distraerte o anestesiarte emocionalmente. Puedes estar contigo, incluso en los momentos incómodos. Y ese es uno de los pasos más importantes del proceso de sanación. Este camino no se trata de cambiar quién eres, sino de dejar de cargar lo que nunca fue tuyo. Expectativas ajenas, culpas heredadas, miedos aprendidos. Poco a poco, cuando sueltas eso, aparece una versión más liviana de ti, más presente y más real. En algún punto del proceso interior, muchas personas comienzan a sentirse confundidas. No porque estén retrocediendo, sino porque la vieja forma de verse a sí mismas ya no encaja, y la nueva todavía no termina de tomar forma. Este estado intermedio suele generar incomodidad, pero también es una señal clara de transformación. Estás dejando de identificarte con versiones antiguas de ti que ya no te representan. Desde la psicología, este momento se conoce como una reorganización interna. Las creencias que sostenían tu identidad empiezan a cuestionarse. Lo que antes parecía normal ahora se siente pesado. Relaciones, hábitos o pensamientos que tolerabas comienzan a incomodarte. No es rechazo al mundo, es un ajuste interno que pide coherencia entre lo que sientes y lo que vives. La espiritualidad habla de este proceso como un despertar gradual de la conciencia. No ocurre de golpe ni de forma espectacular. Ocurre en lo cotidiano, en los silencios, en las decisiones pequeñas. Empiezas a darte cuenta de cuando te estás traicionando a ti mismo por miedo a perder, por miedo a quedar solo o por miedo a decepcionar. Y aunque al principio duele verlo, también libera.
Desde la metafísica, este punto es clave porque es cuando la energía interna comienza a cambiar de verdad. Ya no se trata solo de entender, sino de sostener estados emocionales diferentes. La paz deja de ser algo que buscas afuera y comienza a ser una práctica interna. No porque todo esté bien, sino porque eliges no alimentar el conflicto interno. Muchas personas confunden espiritualidad con evasión. Creen que ser consciente es no enojarse, no entristecerse o no sentirse afectado. Pero eso no es conciencia, es represión. La verdadera conciencia te permite sentirlo todo sin perderte en la emoción. Te permite atravesar el enojo sin convertirlo en violencia, la tristeza sin convertirla en desesperanza, el miedo sin convertirlo en parálisis. Cuando empiezas a vivir desde este lugar, también cambia la forma en que te relacionas con los demás. Dejas de esperar que el otro llene vacíos que solo tú puedes atender. Dejas de reaccionar desde la herida y comienzas a comunicarte desde la claridad. Esto no garantiza que todas las relaciones continúen, pero sí garantiza que las que permanezcan sean más honestas. El niño interior, cuando se siente escuchado, deja de sabotear. Ya no necesita llamar la atención a través del conflicto, la dependencia o el autosabotaje. Se siente seguro. Y esa seguridad interna es una de las bases más sólidas para una vida emocionalmente estable. La metafísica enseña que cuando tu estado interno cambia, la realidad responde de manera diferente. No porque el mundo obedezca a tus deseos, sino porque tú interactúas con él desde otro nivel de conciencia. Tomas decisiones más alineadas, pones límites más claros y eliges con mayor presencia. Eso, inevitablemente, modifica tu experiencia. Desde la psicología, esto se traduce en regulación emocional. Ya no estás a merced de cada pensamiento. Reconoces lo que sientes, lo validas y eliges cómo responder. Este espacio entre estímulo y respuesta es uno de los mayores actos de libertad interna que existen. La espiritualidad profunda no busca que seas alguien especial o iluminado. Busca que seas auténtico. Que dejes de vivir en guerra contigo mismo. Que puedas mirarte con honestidad y con compasión al mismo tiempo. Porque solo desde ahí es posible un cambio real y sostenido. A medida que avanzas, es normal que algunas personas de tu entorno no entiendan tu proceso. El cambio interno a veces incomoda a quienes se relacionaban contigo desde versiones antiguas. Esto puede generar culpa o duda, pero recuerda, crecer no es traicionar, es evolucionar. Y quien realmente te quiere, aprenderá a conocerte de nuevo. Este camino no se trata de llegar a un lugar perfecto, sino de habitarte de una manera más consciente. De aceptar que eres humano, que sentirás, que fallarás, pero que ahora tienes herramientas para volver a ti sin perderte en el juicio o la culpa. Y en este punto, algo empieza a estabilizarse. Ya no buscas respuestas desesperadamente. Empiezas a confiar más en tu proceso. Entiendes que la sanación no es lineal, pero sí constante cuando hay presencia. Y esa presencia se convierte en tu ancla, incluso en medio de la incertidumbre. Llegar a este punto del proceso no significa que todo esté resuelto. Significa que ahora tienes una forma distinta de relacionarte contigo mismo y con lo que te sucede. La vida continúa presentando desafíos, pero ya no te atraviesan de la misma manera. Hay una diferencia profunda entre vivir reaccionando y vivir respondiendo con conciencia. Desde la psicología, cuando una persona empieza a integrar sus emociones en lugar de reprimirlas, el sistema nervioso comienza a regularse. El cuerpo deja de estar en constante alerta. La ansiedad pierde intensidad. No desaparece de golpe, pero deja de gobernar cada decisión. Empiezas a sentir más espacio interno, más claridad, más calma. La espiritualidad consciente te invita a habitar ese espacio sin miedo. A comprender que no necesitas tener todas las respuestas para estar en paz. Muchas veces, la angustia no viene de lo que pasa, sino de la necesidad de controlarlo todo. Cuando sueltas esa exigencia, algo dentro se relaja. Confías más en tu capacidad de atravesar lo que venga. Desde la metafísica, este estado interno se refleja inevitablemente en tu experiencia diaria. No porque el mundo cambie mágicamente, sino porque tú ya no eliges desde el mismo lugar.
Te vuelves más coherente con lo que sientes, con lo que piensas y con lo que haces. Esa coherencia genera una sensación de integridad que se percibe tanto interna como externamente. Uno de los aprendizajes más profundos de este camino es entender que sanar no es convertirte en alguien que nunca se equivoca. Es convertirte en alguien que se observa cuando se equivoca, que se acompaña en lugar de castigarse. La autocompasión no es debilidad, es una forma madura de responsabilidad emocional. Muchas personas pasan la vida esperando sentirse seguras para empezar a vivir de manera auténtica. Pero la seguridad no llega antes, se construye en el camino. Cada vez que eliges escucharte, poner un límite, expresar lo que sientes o detenerte cuando lo necesitas, fortaleces esa seguridad interna. La espiritualidad real no te separa del mundo, te devuelve a él con mayor presencia. Empiezas a disfrutar lo simple, a estar más atento a los detalles, a conectar con las personas desde un lugar menos defensivo. No porque todo sea perfecto, sino porque tú ya no estás en guerra contigo. Desde la psicología, este estado se traduce en una mayor tolerancia a la incertidumbre. Ya no necesitas tener todo bajo control para sentirte estable. Aceptas que hay cosas que no dependen de ti y, en lugar de resistirte, aprendes a fluir con ellas sin perderte. La metafísica nos recuerda que la intención con la que vives importa más que el resultado inmediato. Cuando tu intención es estar presente, aprender y crecer, incluso los errores se vuelven parte del camino. Nada se desperdicia cuando hay conciencia. Tal vez todavía haya días difíciles. Tal vez todavía aparezcan viejas emociones. Pero ahora sabes que no tienes que huir de ellas. Sabes que puedes observarlas, sentirlas y dejarlas pasar sin definirte por ellas. Y ese conocimiento, vivido en la práctica, es libertad. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Algo dentro de ti estaba listo para escuchar, para comprender, para integrar. Este proceso no termina con este vídeo. Continúa en cada decisión cotidiana, en cada momento en que eliges responder desde la conciencia y no desde la herida. Respira. Reconoce tu camino. Honra cada paso que te trajo hasta aquí. No estás atrasado, no estás roto, no estás perdido. Estás aprendiendo a habitarte de una manera más completa. Y recuerda, cuando mente, alma y emociones comienzan a caminar juntas, la vida no se vuelve perfecta, pero sí más verdadera. Y vivir desde la verdad interior es una de las formas más profundas de paz que existen.